Hoy llegó a mi casa un sobre elegante, de papel grueso, con letras doradas. Lo abrí pensando que era una invitación de algún conocido, o publicidad de las caras. Era una invitación de boda, con fecha, con el nombre del salón, con la lista de regalos, todo hermosamente impreso. Y cuando leí el nombre del novio, el sobre se me cayó de las manos al piso, porque el novio era mi esposo, con el que llevo 8 años casada, con el que tengo 2 hijos, con el que desayuné esta misma mañana. Se casa en 3 semanas, con otra mujer. Una boda real, con salón reservado y todo. Y por el descaro de la vida, alguien, no sé todavía quién, se aseguró de que esa invitación llegara hasta mi casa. Hasta la casa de la esposa, que él está convencido de que nunca se va a enterar. Quédense hasta el final, porque cuando descubrí quién es la novia, entendí por qué mi esposo necesitó borrarme de su vida para poder casarse con ella. Para que entiendan el tamaño del golpe, déjenme contarles cómo era mi vida hasta esta mañana. 8 años de casados, 2 hijos hermosos, una casa, una hipoteca, una rutina de matrimonio largo. Sí, los últimos meses lo había sentido distinto, más distante, más metido en el trabajo, más callado. Pero yo lo achacaba a las presiones, al cansancio, a esa etapa gris por la que pasan todos los matrimonios. Jamás, ni en la peor de mis pesadillas, se me habría ocurrido que mi esposo no estaba distante por el trabajo. Estaba distante porque estaba planeando, en paralelo, su boda con otra. La invitación la leí, no exagero, unas 30 veces seguidas, parada en la sala, con las manos temblando. Buscaba un error, una explicación, que fuera un homónimo, alguien con el mismo nombre. Pero no, estaba su nombre completo, su segundo apellido, el que casi nadie sabe. Y abajo, el nombre de ella, la novia. Un nombre que, cuando lo leí, sentí una punzada rara, como un eco, porque no me sonaba del todo desconocido. Pero en ese primer momento de shock no logré ubicarlo. La invitación tenía hasta una pequeña foto de los dos, de la pareja, pero ella salía de perfil, riéndose, abrazada a mi esposo, y no le alcancé a ver bien la cara. A mi esposo sí, a mi esposo lo vi clarito, sonriendo, feliz, con una felicidad que yo no le veía en casa hacía mucho tiempo. Mi primer impulso, lo confieso, fue agarrar el teléfono, llamarlo a gritos, o esperarlo en la puerta con la invitación en la mano para tirársela a la cara. Pero algo me detuvo. Y aquí es donde les pido que piensen conmigo, porque sé que muchos me van a decir que estoy loca por no haber explotado. Un hombre que planeó una boda entera, con salón, con invitaciones impresas, con lista de regalos, a espaldas de su esposa, no es un hombre que se va a quebrar con un grito, es un hombre que tiene todo calculado, que va a tener una respuesta para cada cosa. Si yo explotaba esta noche, ¿qué ganaba? Que él lo negara, que dijera que era una broma de mal gusto, que cancelara todo, que escondiera las pruebas, y que la verdad completa, la verdadera dimensión de lo que hizo, quedara enterrada para siempre. No. A un hombre que se tomó meses para montar esto, no se le gana en una noche de gritos. Se le gana sabiendo absolutamente todo, antes de que él sepa que yo sé algo. Tengo 2 hijos. Necesito entender exactamente qué tengo enfrente antes de mover una sola pieza. Así que respiré, recogí la invitación del piso, la guardé, le serví la cena cuando llegó, le pregunté por su día con una sonrisa, y empecé, esa misma noche, a investigar al hombre con el que duermo. Y de repente, los últimos meses se reordenaron solos, como piezas que por fin encajan. Los viajes de trabajo de fin de semana de los que nunca trajo ni una foto, ni un detalle. Las veces que su teléfono sonaba, y él salía al patio a contestar bajito. El teléfono nuevo que se compró para el trabajo, y que cargaba siempre encima, hasta el baño. El dinero que faltaba a fin de mes y que él justificaba con gastos de la oficina. Las noches que llegaba tarde con olor a un perfume de mujer que no era el mío, y que yo, ingenua, me hacía la que no notaba para no pelear. Todo eso, que yo había guardado en una gaveta de la cabeza como cosas del matrimonio, de golpe formaba una sola imagen nítida. Mi esposo no estaba teniendo una crisis. Mi esposo estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, en silencio, una vida nueva con otra, mientras yo le cuidaba la de siempre. Y lo primero que hice fue confirmar que esto era real y no una pesadilla. Llamé al salón que aparecía en la invitación, haciéndome pasar por una invitada que quería confirmar la fecha. La recepcionista, amabilísima, me confirmó todo. El salón estaba reservado desde hacía 5 meses, a nombre de mi esposo, con el menú elegido, con la decoración pagada. 5 meses. Hace 5 meses, mientras yo le planchaba las camisas y le creía lo del trabajo, mi esposo ya estaba eligiendo el menú de su otra boda. Entré a la lista de regalos en internet, esa que venía en la invitación, y ahí estaban, los dos, registrados como pareja, pidiendo electrodomésticos, sábanas, cosas para empezar una vida juntos, una vida nueva. Como si la nuestra, la de 8 años y 2 hijos, se pudiera borrar y reemplazar. Pero faltaba lo más importante, la pregunta que me carcomía. ¿Cómo puede un hombre casado casarse con otra? Eso es bigamia, es delito. Ningún juez ni ninguna iglesia te casa estando casado. Tenía que haber un truco. Y lo encontré. Revisando los cajones del escritorio de mi esposo, en una carpeta que él guardaba con llave y que abrí con una de las llavecitas de la casa, encontré unos papeles que me helaron la sangre. Papeles de divorcio, un acta de divorcio, la de él y la mía, con mi nombre, con una firma mía, una firma que yo jamás puse, porque yo nunca, en mi vida, firmé un divorcio. Mi esposo falsificó nuestro divorcio. Consiguió, no sé cómo todavía, unos papeles que dicen que él y yo estamos divorciados desde hace más de un año, con una firma mía falsificada, para poder presentarse ante el mundo como un hombre libre. Ante la novia, ante la familia de ella, ante el juez, mi esposo es un divorciado que rehace su vida. Y yo, la esposa real, la legal, la de verdad, no existo. Me borró con una firma falsa, y ahí, con esos papeles falsos en la mano, entendí la frialdad de todo. Mi esposo no me está engañando con otra, así de simple. Mi esposo me declaró divorciada sin que yo lo supiera, montó una boda legal con documentos falsos, y planea casarse en 3 semanas como si yo y nuestros 8 años nunca hubiéramos existido. Esto no es una infidelidad, es un plan criminal, frío, con papeles, con firmas, con fechas, calculado al detalle. Ahora, la novia. Porque les dije que su nombre me había dado una punzada rara. Seguí investigando, entré con cuidado a las redes de mi esposo, a fotos, a etiquetas, hasta que por fin le vi la cara completa a la mujer con la que se va a casar. Y cuando la vi, tuve que sentarme en el piso de mi cuarto, porque la novia de mi esposo no es una desconocida. No es una mujer que conoció por ahí, una extraña de la oficina, una aventura cualquiera. Es alguien que yo conozco. Alguien que ha estado cerca de mí, de mi familia, de mi vida, durante años. Alguien en quien yo confiaba. Y en ese segundo, viendo su cara al lado de la de mi esposo, entendí por qué él tuvo que borrarme con un divorcio falso. Por qué tuvo que esconder esto con tanto cuidado. Porque conmigo en el cuadro, lo de ellos dos no solo era una traición. Era algo imperdonable. Algo que ninguno de los dos podría explicarle jamás a nadie que nos conociera a las dos. No les voy a decir todavía quién es ella, porque eso es el corazón de toda esta historia, y se los tengo que contar completo, como esto merece. Solo les digo que cuando sepan quién es la novia, van a entender, igual que yo, porque esto es 1000 veces peor de lo que parece. Su identidad lo explica absolutamente todo. Y queda una pregunta más, que a mí me da escalofríos. ¿Quién mandó esa invitación a mi casa? Porque las invitaciones de boda no se mandan a la esposa secreta del novio por accidente. Alguien que sabe la verdad, que sabe que yo existo y que sigo casada con él, metió esa invitación en mi buzón a propósito. Alguien quiere que yo esté ahí. Y todavía no sé si es un enemigo de mi esposo, un arrepentido, o alguien de la propia familia de la novia que sospecha que algo está podrido. Quien quiera que haya sido, me hizo el favor más grande de mi vida. Y aquí va la cereza de todo, lo que me terminó de dar la fuerza que tengo ahora. Anteanoche cenando, le pregunté a mi esposo, con la mayor naturalidad del mundo, qué planes tenía para el fin de semana de la boda, sin decir la boda. Claro, solo ese sábado.
Y mi esposo, masticando tranquilo, me miró a los ojos y me dijo que ese fin de semana tenía un viaje de trabajo de varios días, fuera de la ciudad, que no me preocupara, que volvía el domingo en la noche. Me mintió en la cara con una calma escalofriante, para asegurarse de que yo no anduviera cerca el día que se casa con otra. Hasta eso lo tenía cubierto. Yo le sonreí, le dije, qué pesado, mi amor, te voy a extrañar, y le serví más comida. Si este hombre supiera lo bien que su esposa aprendió a actuar, viéndolo a él fingir durante meses. Estos días he sido la esposa más perfecta del mundo, cariñosa, tranquila, sin una sola pregunta de más. Que me crea dormida, que crea que no sospecho nada. Cada día que pasa creyéndome tonta, es un día más de ventaja para mí, porque la boda es en 3 semanas. Yo tengo, guardada en un cajón, nuestra acta de matrimonio. La de verdad. La que demuestra que mi esposo y yo seguimos casados, que ese divorcio es falso, y que la boda que él planea es, ante la ley, un delito. Mi esposo me borró de su vida con un papel falso. Yo voy a volver a entrar en su vida con el papel verdadero. Ya compré el vestido. Uno elegante, discreto, perfecto para sentarme entre los invitados sin que nadie me note hasta el momento justo. Porque pienso ir a esa boda. Voy a estar ahí, sentada entre la familia de ella y los amigos de él, sonriendo, esperando. Esperando ese momento. El momento en que el juez o el cura pregunte, como en todas las bodas, si alguien tiene algún motivo para oponerse a esa unión. Mi esposo cree que ese día va a empezar una vida nueva, limpia, sin mí. No tiene la menor idea de que entre los invitados, con un vestido elegante y nuestra acta de matrimonio doblada en la cartera, va a estar la esposa a la que declaró muerta en papeles, la única que puede pararlo todo con una sola hoja. Las 3 semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida. Vivía 2 existencias al mismo tiempo, en la misma casa, con el mismo hombre, bajo el mismo techo. De día era la esposa perfecta, la que le doblaba la ropa, la que le preguntaba cómo le había ido, la que reía con sus chistes en la mesa frente a los niños. De noche, cuando él dormía, yo era otra. Me levantaba en silencio. Iba a la sala con el teléfono y la laptop, y seguía construyendo pieza por pieza el expediente más completo que nadie va a haber armado jamás contra su propio marido. Porque hay algo que necesito que entiendan sobre mí, algo que nunca digo en voz alta, pero que en esta semana se convirtió en mi mayor ventaja. Soy contadora. Llevo 12 años trabajando con números, con documentos, con registros. Sé exactamente cómo se construye una prueba, cómo se rastrea un movimiento de dinero, cómo se verifica la autenticidad de un documento. Mi esposo escogió, sin saberlo, a la peor mujer del mundo para intentar borrar con papeles, porque los papeles son mi idioma. La primera noche después de encontrar los documentos falsos, los fotografié desde ángulos distintos con mi teléfono, los guardé en la nube, los mandé a mi correo, y los imprimí 2 veces. Una copia la guardé en mi bolso, la otra la llevé, sin decirle nada a nadie todavía, a la caja de seguridad del banco, donde también tenía nuestra acta de matrimonio original y los pasaportes de los niños. No iba a arriesgarme a que él, por alguna razón, encontrara lo que yo sabía, y pudiera hacer desaparecer lo que yo tenía. Primero aseguras las pruebas. Eso lo aprendí trabajando, y me sirvió más que cualquier cosa esa semana. Después fui por el dinero. Porque si hay algo que deja huella más clara que un papel, es una transferencia bancaria. Y aquí necesito contarles algo que mucha gente no sabe de mi matrimonio. Mi esposo manejaba las finanzas de la casa. No porque yo no supiera hacerlo, sino porque así lo habíamos acordado desde el principio. Él ganaba más, decía que era más ordenado para eso. Y yo, que trabajo todo el día con los números de otros, prefería llegar a casa y no pensar en planillas. Lo que nunca imaginé es que esa confianza me estaba costando cara. Entré a nuestra cuenta conjunta, la que tenemos desde el primer año de casados, y empecé a revisar los movimientos de los últimos 12 meses. Lo que encontré me revolvió el estómago, no por el monto, sino por la frialdad con que estaba hecho. Retiros en efectivo, regulares, siempre el mismo día de la semana, siempre la misma cantidad, durante 7 meses seguidos. Nunca suficiente para disparar una alerta bancaria, nunca tampoco para no sumar. En 7 meses, mi esposo había sacado de nuestra cuenta familiar, del dinero de la casa, más de $8,000. $8,000, en efectivo, sacados de a poco, para financiar una boda que yo no sabía que existía. Pagó parte del salón, el menú inicial, los anillos probablemente, con el dinero que era de los dos. Y los meses que faltaban de pago, que vi en la reserva del salón, los había cubierto con una cuenta personal que yo desconocía por completo. Una cuenta que él había abierto hacía 2 años. Una cuenta que era el esqueleto financiero de su vida paralela. Eso fue lo que más me costó sostener sin llorar. No el engaño en sí, sino eso, que mientras yo aprovechaba las ofertas del supermercado y le explicaba a mi hijo que el viaje escolar tendría que esperar porque el mes estaba ajustado, mi esposo tenía dinero escondido para otra vida. Mis hijos nunca iban a saberlo. Yo me aseguré de eso, pero yo sí lo iba a saber siempre. Eso no se olvida, eso no se perdona. Guardé todo. Capturas de pantalla, estados de cuenta impresos, la línea de tiempo completa con fechas y montos. Y seguí. La segunda semana me enfoqué en los documentos falsos, en entender cómo los había conseguido. Porque falsificar un acta de divorcio no es algo que se hace en casa con una impresora. Alguien lo ayudó, alguien con acceso, con contactos, con conocimiento de cómo funciona el sistema. Y yo necesitaba saber quién. Porque esa persona también era parte del delito. Y porque entender al cómplice era entender qué tan profundo llegaba todo esto. Llamé, haciéndome pasar por una empleada de archivo, a la oficina del juzgado que aparecía en el papel. La respuesta me confirmó lo que yo ya sospechaba. Ese número de expediente no correspondía a ningún caso real. El divorcio no existía en ningún registro. Era un documento fabricado de principio a fin, con un sello falso, con una firma mía falsificada, con un número de expediente inventado. Seguí tirando del hilo. Revisé las redes sociales de mi esposo con más cuidado. Entré a sus contactos de trabajo que él había mencionado en alguna conversación y que yo había olvidado con la misma facilidad con que uno olvida los nombres que no importan. Y ahí encontré algo que al principio me pareció sin sentido. En las fotos antiguas de mi esposo en redes, había un nombre que aparecía repetidamente. Un hombre al que yo no conocía por nombre pero cuya cara me sonaba. Lo busqué. Lo encontré. Era abogado. Un abogado que había tenido problemas disciplinarios hace algunos años, suspendido temporalmente del colegio de abogados por irregularidades en documentación. La clase de persona que sabe exactamente cómo se fabrica un papel oficial y exactamente cuánto cobrar por hacerlo. Ese era el cómplice. Guardé su nombre, su número de matrícula, sus antecedentes. Se los pasé a mi abogada al día siguiente. Ella dijo que era exactamente lo que necesitábamos para hacer el caso aún más sólido, que ese hombre iba a terminar respondiendo junto con mi esposo. Porque sí, para ese punto ya tenía abogada. La contacté con mucho cuidado, una que conocía del trabajo, a la que le había llevado años de contabilidad y en la que confiaba completamente. Le expliqué todo por teléfono, en términos generales, sin dar nombres todavía. Ella escuchó, y cuando terminé, hubo un silencio que me dijo que lo que yo tenía era serio de verdad. Me dijo 3 cosas. Primero, el divorcio falso es un delito penal grave. Falsificación de documento público, usurpación de identidad, fraude. Segundo, si él se casa con ese documento falso, comete bigamia. Tercero, la esposa legal, yo, tenía todos los derechos. Sobre los bienes, sobre los hijos, sobre el nombre, sobre todo. Él podía planear casarse con papeles falsos, pero ante la ley, nunca iba a dejar de ser mi esposo. Su boda nueva iba a ser, legalmente, papel mojado. Le dije que necesitaba una semana más para tener todo listo. Ella me dijo que contara con ella, y en esa misma semana llegó algo que yo menos esperaba. La identidad de quien mandó la invitación. Pero para contarles eso, tengo que contarles primero quién es la novia. Porque las dos cosas están conectadas, y una no se entiende sin la otra.
Cuando vi la foto completa de la novia en las redes de mi esposo, el nombre ya no me sonó lejano. Me sonó como un golpe, porque la novia se llama Camila, y Camila es el nombre de mi mejor amiga, o la persona que yo creía que era mi mejor amiga, la mujer que estuvo en mi boda hace 8 años, parada a mi lado, sosteniéndome el ramo mientras yo me arreglaba el velo, la mujer que estuvo en el hospital el día que nació mi primer hijo, que me trajo sopa cuando me enfermé, que me escuchó llorar en el teléfono las noches que el matrimonio pesaba más de lo normal, la mujer a la que yo le contaba cosas de mi esposo que no le contaba ni a mi madre. Mi mejor amiga desde hace 11 años se estaba casando con mi esposo. Y ahí, en ese segundo, todo lo que el capítulo 1 les prometí que iban a entender, lo entendí yo también. ¿Por qué él necesitó borrarme con un papel? ¿Por qué no podía simplemente pedir un divorcio real y empezar una vida nueva? Porque si él se divorciaba de mí, yo iba a saber que se divorciaba. Y si yo sabía que se divorciaba, iba a preguntarle por qué. Y tarde o temprano, de una forma o de otra, la verdad de quién era ella iba a salir. Mi mejor amiga y mi esposo no podían existir juntos en ningún mundo donde yo siguiera existiendo en el de ellos. Por eso me borraron. Los dos. Me borraron juntos. Guardé esa información durante 2 días antes de poder volver a respirar con normalidad. 2 días procesando que la traición tenía 2 caras, no una. Que mientras mi esposo me mentía desde la cama, Camila me mentía desde el teléfono, escuchándome hablar de mis problemas de pareja con la calma, de quien sabe perfectamente de dónde vienen esos problemas, porque es parte de ellos. Pensé en cada conversación que habíamos tenido en el último año, en cada vez que ella me preguntó cómo estaba él, cómo estábamos los dos, si las cosas habían mejorado. No era interés de amiga, era seguimiento. Y entonces, en el tercer día, llegó el mensaje que respondió la última pregunta que me quedaba. Tenía el nombre de Camila en la cabeza cuando noté algo en las redes. Camila tiene una hermana menor, Valeria. Las había visto juntas en fotos muchas veces, en cumpleaños, en viajes, en esos posteos de hermanas que inundan Instagram en fechas señaladas. A Valeria la conocía de vista, de alguna reunión de amigos hace años, pero nunca habíamos hablado directamente. Era la hermana pequeña de mi mejor amiga, nada más. Pero cuando empecé a mirar el perfil de Valeria con más atención, algo me llamó la atención. En los últimos meses, sus publicaciones habían cambiado de tono. Nada obvio, nada que alguien que no estuviera buscando lo notara, pero yo estaba buscando. Donde antes había fotos alegres y comentarios sobre la boda de su hermana, las últimas semanas había silencio. Nada sobre la boda, nada sobre el novio de Camila, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Decidí escribirle, con cuidado, sin revelar nada, solo diciéndole que era amiga de Camila de hace muchos años y que quería hablar con ella sobre algo importante. No esperaba respuesta. Esperaba que me ignorara, o que le avisara a Camila, o que pensara que era spam. Mandé el mensaje un martes por la noche, y me fui a dormir sin esperar nada. El miércoles a la mañana tenía respuesta. Un mensaje corto, directo. Ya sé quién sos. Fui yo quien te mandó la invitación. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero sin mover un músculo. Luego respondí que sí. Esa tarde hablamos por teléfono. Valeria habló bajito durante toda la conversación, como alguien que no quiere que la escuchen, y lo primero que me dijo fue que lo sentía, que había tardado demasiado en actuar y que lo sentía. Le dije que me contara desde el principio. Valeria me contó que ella había conocido a mi esposo casi 2 años atrás, cuando Camila lo presentó en familia como su novio nuevo, un hombre divorciado con 2 hijos de un matrimonio pasado que estaba rehaciendo su vida, que la familia lo recibió con los brazos abiertos porque Camila estaba más feliz de lo que la habían visto en años, que la boda se empezó a planear hace 8 meses con toda la ilusión del mundo, pero que Valeria, desde el principio, había tenido una incomodidad que no lograba nombrar. Algo en él que no cerraba. Era demasiado vago con los detalles de su pasado, demasiado hábil para desviar conversaciones sobre sus hijos, sobre dónde vivía exactamente, sobre cómo había sido su vida antes. Valeria había empezado a investigar por su cuenta hace 3 meses, y 4 semanas antes de la boda, buscando el registro del supuesto divorcio de mi esposo, me había encontrado a mí. Nuestro matrimonio registrado, activo, sin ningún divorcio que lo cancelara, con 2 hijos, con 8 años de antigüedad. Había encontrado mis redes sociales, me había visto fotos mías con Camila, y se había dado cuenta, en ese momento, de que su hermana no tenía idea de que estaba a punto de casarse con el esposo de su mejor amiga. Le pregunté por qué no había ido directo a Camila. Valeria tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz tenía el peso de alguien que tomó una decisión difícil, y todavía no sabe del todo si fue la correcta. Me dijo que Camila estaba completamente enamorada, a 4 semanas de la boda, rodeada de ilusión y familia contenta. Que si Valeria llegaba con esa información, había una posibilidad real de que Camila no le creyera, o de que él lo negara todo y encontrara la manera de enterrar las pruebas. Que la única persona que tenía el derecho y el poder real de hacer algo era yo. Y que por eso me había mandado la invitación, para pasarle la decisión a quien la merecía. Le dije, tomaste la decisión correcta. Y entonces le conté lo de los papeles falsos. El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. Cuando Valeria volvió a hablar, su voz ya no era la de alguien que sospechaba. Era la voz de alguien que acababa de entender que la situación era infinitamente más grave de lo que había calculado. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que tenía todo documentado, que los números de expediente no existían en ningún registro, que la firma era falsa, que había identificado al abogado que había fabricado los documentos, que su futura cuñada no solo estaba a punto de casarse con un hombre casado, estaba a punto de casarse con un hombre que había cometido fraude, falsificación de documentos públicos, y que había arrastrado a un cómplice en el proceso. Valeria lloró. No mucho, no dramáticamente, sino ese llanto corto y contenido de alguien que estaba tratando de mantenerse entera porque sabía que todavía faltaba lo más difícil. Le di tiempo, y cuando se calmó, le hice la única pregunta que importaba. ¿Camila sabía que él estaba casado? ¿Sabía quién era yo? Y la respuesta de Valeria reorganizó en un segundo lo que yo sentía. Me dijo que no. Que ella estaba completamente segura de que su hermana no sabía nada de esto. Que Camila nos había presentado como amigas hacía años, pero que mi esposo nunca le había dicho que yo era su esposa actual. Que Camila creía, con toda sinceridad, que él era un divorciado. Que yo era parte de su pasado. Que la vida que él le había descrito era real. En ese momento, algo en mí que todavía cargaba rabia hacia Camila, se soltó. Porque Camila no era cómplice. Camila era la otra víctima. El mismo hombre nos había mentido a las dos. A mí me había borrado del mapa con un papel falso. A ella le había construido una historia entera sobre ese papel. Una historia en la que yo no existía. Y ella le había creído porque no tenía razones para no hacerlo. Él había explotado 11 años de confianza entre 2 amigas para montar una trampa perfecta en la que ninguna de las dos pudiera ver a la otra. Antes de colgar, le di a Valeria instrucciones exactas para el sábado. Le dije que llegara a la boda antes que yo, que se sentara cerca del frente, cerca de donde estaría Camila, que cuando yo entrara no reaccionara, que actuara con normalidad, que solo estuviera atenta, y que cuando llegara el momento, estuviera lista para ir al lado de su hermana inmediatamente. Le dije que yo iba a manejar el momento con calma, sin gritos, sin escándalo, que iba a ser breve, directa, y con los documentos en la mano, que la única persona a la que yo quería detener ese día era mi esposo, no a Camila, no a su familia. Valeria me dijo que entendía, que iba a estar ahí. Colgué el teléfono, llamé a mi abogada y le conté el giro completo. Ella escuchó y me dijo algo que guardé en la mente para el día siguiente. Entra tranquila, habla bajito, muestra los papeles, y deja que los documentos hagan el trabajo. Tú no tienes que gritar, la verdad ya grita sola. Faltaba una semana para la boda, la última semana. Mi esposo siguió siendo el mismo hombre de siempre en esos días. El mismo que me besaba en la mejilla al salir, que les revolvía el pelo a los niños antes de dormirse, que me preguntaba qué quería cenar con esa normalidad absoluta, de quien no tiene nada que esconder. O de quien cree que no tiene nada que temer. Yo seguí siendo la esposa perfecta.
la que sonreía, la que preguntaba, la que servía la cena y guardaba silencio en los momentos exactos. Cada noche que compartimos esa semana fue una actuación doble, la de él, convencido de que todo seguía bajo control, y la mía, sabiendo exactamente cuándo y cómo se iba a terminar. El jueves en la noche, mi esposo hizo la maleta con la excusa del viaje de trabajo, la misma historia que me había contado semanas atrás. Fuera de la ciudad, varios días, volví el domingo, me besó en la frente, les dijo buenas noches a los niños, y se fue. Cerré la puerta, me apoyé en la pared del pasillo, y por primera vez en 3 semanas, respiré de verdad. Los niños estaban con mi mamá desde esa tarde. La abogada estaba lista. Los documentos estaban en mi bolso. El vestido estaba colgado en la puerta del cuarto. El viernes por la mañana me desperté antes de que sonara la alarma. No porque no hubiera podido dormir, sino porque dormí de verdad, profundo, sin el peso de fingir al lado de alguien. La casa estaba en silencio. Me hice un café, me senté en la cocina, y repasé todo una vez más. No porque tuviera dudas, sino porque soy contadora, y los contadores no ejecutan nada sin revisar los números una última vez. Abrí el bolso, saqué cada documento uno por uno. El acta de matrimonio original, con sello, con fecha, con nuestros nombres y nuestras firmas reales. Las capturas de los movimientos bancarios impresas en papel, con los montos y las fechas marcados con resaltador. Las fotografías de los papeles falsos del divorcio, impresas en alta resolución. El informe que me había preparado la abogada, en lenguaje simple, explicando en exactamente 2 páginas qué delitos había cometido mi esposo, quién era el abogado cómplice, y qué implicaciones legales tenía cada uno. Y al fondo del bolso, doblado con cuidado, el nombre y la dirección del salón, la hora de la ceremonia, y la invitación original. Esa que llegó a mi casa en su sobre de papel grueso con letras doradas, y que cambió mi vida en un segundo. Todo estaba perfecto. Esa tarde preparé todo con una calma que yo misma me sorprendió. Planchó el vestido, lo colgué con cuidado. Cargué el teléfono al máximo. Preparé la ropa de los niños para el día siguiente. La dejé lista aunque no estuvieran en casa, porque necesitaba que todo lo que no fuera la boda estuviera resuelto de antemano. Me hice las uñas. Me lavé el cabello. Me acosté temprano. Y antes de cerrar los ojos, pensé en mis hijos. En lo que iban a entender cuando fueran grandes. En que algún día les iba a poder decir que cuando la vida intentó borrarlos junto conmigo, su mamá no lloró ni pidió permiso. Que recogió los papeles del piso, los guardó, y esperó el momento exacto. Que fue elegante, que fue inteligente, que fue precisa. Me dormí con eso. Y no soñé nada. El sábado amaneció despejado, con ese sol tranquilo de mañana que no anuncia nada dramático, y que por eso me pareció perfecto. Me levanté, me hice otro café, me vestí despacio frente al espejo. El vestido era azul marino, de corte recto, sobrio. No llamaba la atención desde lejos, pero de cerca era exactamente el tipo de ropa que comunica una sola cosa. Esta mujer sabe lo que hace. Me peiné, me maquillé con calma, agarré el bolso, verifiqué una última vez que los documentos estuvieran ahí, y salí de la casa. Manejé hasta el salón con la radio apagada. No necesitaba música ni distracción. El salón estaba a 40 minutos de mi casa. Cuando lo vi desde la calle, con los autos ya llegando, con las flores en la entrada, con los mozos de uniforme en la puerta, respiré una sola vez, profunda, y busqué estacionamiento. Había coordinado con Valeria que ella entraría 20 minutos antes que yo, y me reservaría un asiento desde adentro. No necesité que nadie me pusiera en una lista. Cuando llegué a la puerta, Valeria estaba esperando cerca del ingreso, como si hubiera salido a recibir a alguien. Me vio llegar. Hizo un gesto discreto hacia el interior, y yo entré caminando a su lado, como lo que parecíamos, 2 conocidas que llegaban juntas a un evento. Nadie preguntó nada. Nadie nos detuvo. La boda de mi esposo empezaba en 40 minutos, y yo ya estaba adentro. Entré al salón caminando despacio, con la misma calma con la que uno entra a una reunión de trabajo que ya sabe cómo va a terminar. El salón era grande, con techos altos y luz cálida, que entraba por ventanales laterales. Había flores blancas en todas las mesas, velas encendidas, una alfombra central que llevaba hasta el altar improvisado al fondo. Todo muy bonito, todo muy caro. Valeria se sentó en la tercera fila del lado derecho. Nuestras miradas se cruzaron un segundo y ella bajó los ojos hacia el frente. Eso me bastó. Estaba lista. Busqué un lugar estratégico. No el fondo, donde sería invisible hasta que fuera demasiado tarde. No el frente, donde me reconocerían antes de tiempo. Me senté en la quinta fila, lado izquierdo, en el extremo del pasillo central. Desde ahí podía ver el altar completo, podía ver la puerta por donde iba a entrar la novia, y podía ponerme de pie y dar 2 pasos al centro sin que nadie me bloqueara. La gente seguía llegando. Familias, parejas, grupos de amigos que se saludaban con abrazos y risas. Nadie me miró 2 veces. Una señora mayor se sentó a mi lado y me dijo que qué precioso estaba el salón. Le dije que sí, qué precioso. Me preguntó de qué lado era, si de la novia o del novio. Le dije que del novio. Ella me dijo que era un hombre encantador, que qué suerte tenía Camila. Asentí con una sonrisa que me costó exactamente nada. Y entonces lo vi a él. Mi esposo entró por una puerta lateral, con traje oscuro, corbata azul, el cabello peinado como en nuestro propio casamiento hace 8 años. Entró con el que supuse era el padrino, riendo de algo, con esa risa suelta y despreocupada de hombre que cree que todo está bajo control. Se paró al frente, junto al altar, saludó a algunas personas de la primera fila, miró el salón con satisfacción, como se mira algo que uno construyó. Pensé que verlo iba a dolerme más, que cuando lo tuviera enfrente, algo en mí iba a quebrarse. Pero no. Lo miré y lo que sentí fue algo mucho más simple y mucho más limpio que el dolor. Fue claridad. La claridad de ver a alguien exactamente como es, sin el filtro de lo que uno quiso que fueran. Vi a un hombre que me eligió como objetivo, que me usó como fachada, que me robó el tiempo, el dinero, la confianza, y que en este momento estaba parado al frente de un salón lleno de gente creyendo que lo había logrado. Guardé eso. Lo metí adentro, en el mismo lugar donde había guardado todo lo demás estas semanas, y seguí esperando. La música cambió. Esos instrumentales suaves que anuncian la entrada de la novia. Todo el mundo se puso de pie. Yo también. Y vi a Camila entrar del brazo de su padre por el fondo del pasillo central. Era ella, mi mejor amiga de 11 años, con un vestido blanco sencillo y elegante, el cabello suelto, una sonrisa nerviosa y genuina de alguien que cree que está viviendo el día más feliz de su vida. La miré caminar hacia el altar, hacia mi esposo, que la recibió con una expresión que yo reconocí. Era la misma expresión que me había dado a mí, 8 años atrás, en nuestra propia ceremonia. La misma, guardada en algún lugar, reproducida para otra. Vi a Valeria, unos asientos más adelante, con los ojos brillantes, pero la mandíbula apretada. Ella también estaba sosteniendo algo muy grande en ese momento. Su hermana caminando hacia una mentira, y ella siendo la única en el salón que sabía la verdad completa, esperando que yo llegara al momento de decirla. El juez civil comenzó. Palabras formales, el significado del matrimonio, los derechos y responsabilidades, todo el protocolo de una boda civil. Mi esposo y Camila se miraban, se tomaban las manos, y el salón entero contenía la respiración en esa forma colectiva y dulce que tienen las bodas de hacer sentir a todos, un poco dentro de algo hermoso. Yo estaba contando los minutos. Sabía exactamente en qué momento del protocolo llegaba la pregunta. La conocía de memoria, de nuestra propia boda, de bodas de amigas. Y cuando el juez llegó a esa parte, cuando levantó la vista del papel y abrió la boca, sentí que el tiempo se ralentizaba. Si alguna persona presente conoce algún impedimento legal para que esta unión se celebre, me puse de pie. Lo hice despacio, sin brusquedad, sin drama. Me levanté, abrí el bolso con una sola mano, saqué la carpeta delgada con los documentos, y di los 2 pasos al centro del pasillo. La señora mayor a mi lado hizo un sonido pequeño de sorpresa. Algunas cabezas se giraron, y cuando el juez me vio de pie en el pasillo, se detuvo. El salón entero se detuvo con él. Dije, con voz clara, y sin alzarla más de lo necesario.
Yo tengo un impedimento legal. El silencio que siguió fue el más absoluto que he escuchado en mi vida. Mi esposo me vio. Y en la fracción de segundo en que nuestros ojos se encontraron, vi pasar por su cara, en ese orden exacto, 4 cosas. El reconocimiento, la incredulidad, el cálculo y el miedo. El miedo llegó último, pero llegó. Y cuando llegó, se instaló en sus ojos y no se fue. Y entonces lo vi mirar hacia Camila. Y vi el momento exacto en que ella también me reconoció. No como la esposa de su novio, como su mejor amiga, como la mujer que había estado en su vida durante 11 años. Vi en su cara el instante en que los dos mundos colisionaron. El mundo en que yo era su amiga y el mundo en que yo era el obstáculo que su novio le había prometido que ya no existía. Y ese instante, ese segundo de confusión pura en los ojos de Camila, me confirmó lo que Valeria me había dicho. Ella no sabía. Ella genuinamente no sabía. Caminé por el pasillo central hacia el altar con paso firme y tranquilo, la carpeta en la mano. Cuando llegué a una distancia desde donde el juez podía recibirme, me detuve y le hablé directamente a él. Le expliqué, en términos precisos y breves, que el novio y yo seguíamos legalmente casados, que el documento de divorcio que él había presentado era falso, con un número de expediente que no existía en ningún registro y una firma mía que yo nunca había puesto. Que tenía en esa carpeta el acta de matrimonio original con fecha y sello, la verificación del juzgado confirmando que ningún divorcio había sido tramitado, y la identidad del abogado que había fabricado la documentación falsa. Le ofrecí los documentos. El juez extendió la mano y los tomó. El salón había dejado de ser una boda. Escuché a alguien llorar bajito en las primeras filas. Era la madre de Camila, con la mano sobre la boca. Camila estaba parada al frente con el ramo todavía en las manos, mirándome. Ya no con la confusión del primer segundo, con algo más profundo y más difícil. Era la expresión de alguien a quien le están derrumbando 2 certezas al mismo tiempo. La del hombre que amaba y la de la amiga en quien confiaba, mezcladas en una sola imagen que ninguna de las dos debería haber sido posible. Mi esposo habló. Por supuesto que habló. Dijo que era un malentendido, que los papeles eran correctos, que yo era su exesposa y estaba mintiendo, que alguien le había dado información falsa. Lo dijo con una seguridad que, si yo no hubiera sabido la verdad, hasta habría sonado convincente. Tenía práctica. Llevaba meses practicando mentiras de ese tamaño en mi propia cara. Pero el juez no estaba mirando a mi esposo. Estaba revisando los documentos. Y cuando levantó la vista, la dirigió al novio y le dijo, con calma profesional, que lo que tenía en las manos requería verificación y que no podía continuar la ceremonia. Le informó que iba a suspender el acto y que si había irregularidades en la documentación presentada, estaba obligado a notificarlo a las autoridades correspondientes. Que ambas partes debían aguardar mientras se realizaban las verificaciones necesarias. Mi esposo palideció. Y fue en ese momento exacto cuando Valeria se puso de pie. Caminó hasta el frente, pasó por mi lado sin detenerse, y fue directamente hasta su hermana. La tomó del brazo con gentileza, le dijo algo bajito al oído, y Camila, despacio, dejó caer el ramo al suelo, y se apoyó en su hermana como si de repente no pudiera sostenerse sola. Mi esposo las miró, me miró a mí, miró al juez, y en sus ojos ya no había cálculo ni seguridad, solo la cara de un hombre que acaba de ver el momento exacto en que todo lo que construyó en secreto se empieza a caer. El juez pidió que todos los involucrados directos se trasladaran a una sala privada del salón para las verificaciones. Mi esposo, yo, el juez y un representante del establecimiento. Valeria acompañó a Camila. Los invitados quedaron en el salón principal, en ese silencio denso de 100 personas que están procesando algo demasiado grande para reaccionar de inmediato. En la sala privada, el juez realizó las verificaciones desde su teléfono y con los registros que tenía disponibles. Mi esposo intentó recuperar el control una última vez. Dijo que los documentos que yo había presentado eran los falsos, que él tenía su propio expediente en regla, que esto era un ataque orquestado por una ex esposa que no había aceptado el divorcio. Lo dijo con esa seguridad de hombre que lleva meses creyendo que tiene todas las respuestas. Pero el número de expediente del divorcio que había presentado para autorizar esa boda no correspondía a ningún caso registrado en el juzgado correspondiente. El juez lo confirmó, en voz alta, para que todos en esa sala escucharan. No existía ningún divorcio tramitado a nombre de mi esposo en ese circuito judicial. El color que le quedaba en la cara desapareció. Y entonces hablé yo. No al juez, a mi esposo. Lo miré directo, con toda la calma que había acumulado en 3 semanas, y le dije, en voz baja, tengo también los estados de cuenta. ¿Y el nombre del abogado que fabricó los papeles? No dijo nada. La primera vez en todos los años que lo conocí, que no dijo nada. El juez declaró que la ceremonia quedaba suspendida de manera definitiva, y que estaba obligado a levantar un acta de lo ocurrido, para remitirla a las autoridades competentes. Le informó a mi esposo que dependiendo de la verificación completa de los documentos, podría enfrentar cargos por falsificación de documento público, fraude matrimonial y bigamia en grado de tentativa. Le recomendó que buscara representación legal de inmediato. Mi esposo abrió la boca, la cerró. Por primera vez en todos los años que lo conozco, no le salieron las palabras. El hombre que había construido mentiras perfectas durante meses, que me había mirado a los ojos en la mesa del desayuno, y me había dicho que ese fin de semana tenía un viaje de trabajo, que había firmado con mi nombre en un papel falso sin que le temblara la mano, ese hombre no encontró nada que decir. Porque no había nada que decir. Los documentos estaban ahí. La verificación del juzgado estaba hecha. Y su esposa, la que había declarado inexistente con una firma falsificada, estaba parada frente a él con el acta de matrimonio real en la mano. Salió de esa sala sin decir más. El padrino, que había esperado afuera, lo miró cuando apareció, y sin decir una palabra, dio un paso hacia un costado y se alejó. Solo eso, un paso. Pero en ese pasillo, en ese silencio, fue como si lo hubiera abandonado en el centro de una plaza vacía. Cuando la puerta se cerró detrás de mi esposo, dejé salir el aire que había estado sosteniendo. Le agradecí al juez, le dejé mis datos de contacto y los de mi abogada para el acta. Luego me quedé quieta un momento en esa sala pequeña, porque no sabía exactamente qué venía después de esto. No en términos prácticos, sino en términos de cómo se siente el cuerpo cuando finalmente suelta algo que cargó demasiado tiempo. Y entonces escuché mi nombre. Me giré. Era Camila. Valeria la sostenía del brazo, pero Camila estaba de pie, mirándome, con los ojos rojos y la expresión de alguien que acaba de sobrevivir algo sin todavía saber bien qué fue. Me miró un segundo largo, y luego dijo con una voz que apenas le salió. Yo no sabía nada. Te juro que no sabía nada de él. No sabía quién eras tú para él. Le dije que lo sabía, que Valeria me lo había explicado y que yo le creía. Que las dos habíamos sido engañadas por el mismo hombre, desde ángulos distintos, y que ninguna de las dos le debía una disculpa a la otra, que lo que le debíamos era lo que habíamos hecho. La verdad, en el momento justo, antes de que el daño fuera irreparable para las dos. Camila asintió. No dijo más. Valeria me miró por encima del hombro de su hermana, y me hizo un gesto pequeño con la cabeza, algo entre gratitud y alivio, y se llevó a Camila afuera. Salí de esa sala y caminé por el pasillo lateral hasta el estacionamiento. Ya en el auto, encendí el teléfono y llamé a mi abogada. Le conté todo en 5 minutos, cómo había salido, qué había dicho el juez, qué documentación quedaba en manos de las autoridades. Ella escuchó y cuando terminé me dijo, perfecto, mañana presentamos la denuncia formal. Él no tiene a dónde ir. Colgué. Llamé a mi mamá. Le dije que los niños estaban bien, que yo estaba bien, que ya le contaba todo con calma. Le dije que fuera preparando algo de comer porque iba para allá. Antes de arrancar me quedé un momento con las manos en el volante, mirando el salón desde afuera. Las flores seguían en la entrada, las velas seguían encendidas adentro. Todo ese escenario perfecto que mi esposo había construido con meses de mentiras, intacto, inútil, sin la boda que debía llenarlo. Y pensé en todo lo que viene ahora, los procesos legales, el divorcio real que ahora sí voy a tramitar yo, los acuerdos de custodia, la denuncia por los documentos falsos, la causa contra el abogado cómplice, la recuperación del dinero que pueda recuperarse. Nada de eso va a ser sencillo ni rápido.
Habrá días en los que el peso de todo esto va a ser más de lo que parece razonable cargar. Pero también sé esto. Salí de ese salón con algo que no entró conmigo. No el alivio, no la victoria, aunque algo de eso había. Salí con la certeza, grabada en algún lugar que no se borra fácil, de que cuando la vida intenta reducirte a un papel falsificado, a una firma que no pusiste, a una persona que alguien decidió que ya no existía, todavía tienes una opción. Puedes esperar que alguien te rescate, o puedes ser exactamente la persona que se rescata a sí misma. Yo elegí lo segundo. Lo elegiría de nuevo. Y lo que aprendí, lo que me llevó de todo esto, es algo que parece simple, pero que tardé 38 años en entender de verdad. La calma no es debilidad. La paciencia no es resignación. Y una mujer que no grita, que no explota, que sonríe mientras te sirve la cena y guarda los documentos en una carpeta, y espera el momento exacto, no es una mujer que no sintió nada. Es la mujer más peligrosa que vas a conocer en tu vida. Mi esposo me borró con una firma falsa. Yo volví con la firma verdadera. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia entre lo falso y lo real, entre la mentira construida con meses de cuidado y la verdad guardada en un cajón esperando el momento, lo fue todo. Subí al auto, encendí el motor, y fui a buscar a mis hijos.